Vamos a la palabra. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. El último fin de semana, o el último viernes, de enero, vamos a dar inicio ahora sí a una nueva serie. Los viernes vamos a estudiar la carta a los Gálatas, versículo a versículo, así que esté al pendiente. Vamos a estar anunciando ahí exactamente la fecha, pero sería de este viernes al próximo. El día de hoy vamos a tener un tema especial que se titula Deja de luchar y ríndete. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cada sociedad tiene una cultura. ¿Se entiende lo que es una cultura? Es decir, tiene sus formas de expresión. Platicaba hace rato con mi esposa porque ella trabaja en el área de la educación y les llegan alumnos de diferentes lados, ¿no? Eso es multicultural. Y bueno, llegan en el área latina, gente de Honduras, gente de Puerto Rico, de Venezuela, de México, etcétera, de muchos lugares, y cada país, cada sociedad tiene su manera de expresarse. A una misma cosa le dicen de distinta en diferentes países, en diferentes lugares. A veces hasta lo que en un lugar es algo normal, en otro lugar es una mala palabra, ¿no? Hay formas de expresarse, acentos también, ¿no? No quiero entrar en detalle porque podríamos tratar de imitar algunos acentos que son característicos de los diferentes lugares, de las sociedades, de las culturas. También costumbres. Hay diferentes costumbres en diferentes lugares. En cada punto geográfico hay una manera de hacer las cosas, de comer, no sé, de pasear, qué sé yo. Maneras de ser también, como que, por ejemplo, en el país de donde yo soy, se caracteriza la gente del sur del país por hablar como muy suave, por ser como muy amable, muy nice, y en el norte del país somos como más rudos, ¿no? Hablamos como más golpeado. Y yo recuerdo cuando yo visitaba el sur de México, yo siendo del norte de México, me decía la gente: pero no estás enojado, ¿verdad? No, pues ¿cómo crees? Y le salía uno, ¿no? El acento norteño como golpeado. Y esto para que podamos ver cómo en las sociedades hay diferentes culturas y diferentes costumbres. Conforme ha ido avanzando el tiempo, se han ido como unificando las culturas. A esto se le conoce como globalización. No sé si has escuchado algo así. Y en gran parte esto ha sido por los medios de comunicación, por lo que es televisión, lo que es internet, más que todo. Últimamente eso lo ha disparado mucho más, ¿no? Es bien sabido por nosotros que la televisión mexicana ha influenciado de alguna manera a los países de habla hispana, el resto de los países de habla hispana. Y ahora con el internet, como te digo, pues esto se ha enfatizado todavía más. Cosas que son normales aquí ya son normales en otras partes del mundo también, sin importar el país en el que estás. Y una de estas formas de pensar que se unifican con todos los demás países o regiones es este deseo de conquista, un deseo de fama, un deseo de éxito. Esto trasciende las fronteras, sin importar si eres, no sé, hispano o alguien es asiático. Este deseo de conquista, este deseo de fama, de éxito, es algo que se unifica en todas las culturas. Elevar la autoestima, o sea, amarse a uno mismo, la autosuperación, la autoayuda, el emprendimiento, el empoderamiento, el éxito, todas estas son palabras y temas familiares y también de interés en todo el mundo. Quiero aclarar que esto de lo que yo te estoy hablando, este deseo de fama, de éxito, de emprendimiento, etcétera, no es nada nuevo. De hecho, desde el primer libro de la Biblia, esto ya se ve reflejado. Si vas conmigo al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 11, podemos ver que esto no es nada nuevo. Dijo Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que ahora es, en algún momento ya fue. Dice Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 4, una historia que tal vez tú ya has leído o has escuchado anteriormente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Ahí estaba ya todo globalizado, ¿no? Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar,
y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Te fijas cómo eso no es nada nuevo? Los primeros pobladores de la tierra ya tenían esta misma actitud, este mismo deseo, esta misma filosofía de vida. Y esa filosofía de vida es sumamente atractiva y fácilmente abrazada por el hombre, por la raza humana, sin distinción. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque es parte de nuestra naturaleza. Recordemos que el Señor, cuando creó al hombre, dice la palabra en Génesis 1, que Él lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó, dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Es decir, el hombre a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, varón y hembra son hechos o han sido hechos a imagen de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, subraya esa palabra. O sea, desde el inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre, ya depositó en él esta capacidad de ser Señor, es decir, de gobernar, de tener algún tipo de liderazgo. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta aquí, cuando Dios creó al hombre, lo creó, obviamente, a imagen de Dios, esto es sin pecado. No había pecado en el hombre. Así que este enseñorearse, o este señorío, para usar una palabra más correcta, ese liderazgo era un liderazgo santo, tal y como Dios lo ejecuta. Y de forma natural el hombre tiene ese sentido de lucha. Cuando Dios puso al hombre ahí en el huerto, lo puso para que labrara la tierra, para que se esforzara, para que lo que hiciera produjera. Y obviamente no era demasiado el esfuerzo, pero sí había un esfuerzo que hacía el hombre. Sin embargo, cuando el pecado entró al hombre, lo que se conoce como la caída, esto fue completamente distorsionado, fue completamente contaminado. Ahora, este señorear, ahora sí es un enseñoreamiento arbitrario que no toma en cuenta a Dios, que no toma a Dios como modelo de liderazgo, como modelo de gobierno. Romanos 1:21, allí podemos ver cómo el hombre deja fuera a Dios. Eso es lo que hace el pecado. Es decir, pecado no necesariamente o no exclusivamente es, robar, matar, adulterar, fornicar. Eso está incluido, pero ¿sabes? El inicio del pecado o la esencia del pecado es dejar fuera a Dios. Dicho en lenguaje bíblico, todo lo que no proviene de fe en Dios es pecado. O sea, ¿te fijas cómo va más allá de solo hacer cosas escandalosas? Si hacemos cosas incluso que son buenas, pero Dios no está en la ecuación, ¿sabes? Aún así es pecado. Si lo que hacemos no proviene de fe, de confianza en que lo que hacemos lo hacemos por Dios, si Dios no está en la ecuación, es pecado, según la palabra de Dios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, hablando de la creación, no le glorificaron como a Dios. ¿Te fijas? Dios pues no merece alabanza a Dios. No, ¿cuál? No, yo le echo ganas. Ni le dieron gracias. Pues ¿cómo le van a dar gracias? ¿Cómo el hombre va a dar gracias a Dios si no le toma en cuenta? Y se atribuye a sí mismo el éxito. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, torpes, tontos. La palabra en el original para nosotros traducida es más fuerte. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se quita a Dios y se coloca al hombre, lo que el hombre puede lograr, lo que el hombre puede emprender, por supuesto, sin Dios. El hombre tiende a pensar que es el centro de todo. Esa es la tendencia. Yo soy el centro del universo, yo soy el centro de todo. A nadie le va más mal que a mí. Eso es yendo al otro extremo, ¿no? O sea, el hombre se pone como el centro de todo. Y el pecado le impide al hombre ver la realidad eterna, ver la realidad espiritual. El pecado le impide al hombre ver la realidad espiritual, le centra únicamente en las cosas terrenales. De hecho, la palabra claramente dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el Dios de este siglo,
ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Tienen cegado el entendimiento, tienen su corazón entenebrecido, tienen esta mente pues llena de humo, sería otra palabra. Están envanecidos en sus razonamientos. Esto es lo que el hombre puede manifestar, el hombre sin Dios. Y el hombre ve esta vida que nosotros vivimos, como su única oportunidad para lograr sus propias metas. Y, por supuesto, con el menor sufrimiento posible. El día de hoy está pasando un fenómeno bastante llamativo aquí en nuestro país, que está atrayendo la atención de muchas personas de Europa y de otros países, y es todos esos letreros que nosotros vemos que dice: se busca personal, se contratan personas, se necesitan empleados, etc. Y eso está atrayendo la atención. Y mis hermanos, no podemos limitarnos a decir, pues sí, es que el estímulo, ¿cuándo fue el último estímulo? Ya tiene un año, yo creo, ¿no? O sea, con $1,400, por más 10 chamacos que tenga una familia, no va a vivir así sin trabajar. Necesita seguir saliendo a trabajar. Y lo que trae la atención de los expertos es que esta industria de la educación, de la medicina, gente que se dedica a las ventas, están renunciando a sus trabajos. Esas son las posiciones que se están necesitando llenar. ¿Qué es lo que está pasando? Y muchos expertos dicen que fue a raíz de la pandemia, por supuesto. A raíz de la pandemia, como que gran parte de la sociedad americana como que empezó a evaluar y a decir, ¿valdrá la pena trabajar tantas horas si la vida es tan corta? O sea, empezamos a ver gente muriendo, y otro ya murió, y otro ya murió, y como que en América se despertó esta realidad de que somos bien cortitos, somos bien pasajeros. Y por supuesto, cuando no se tiene en cuenta a Dios, ¿qué es lo que hacen muchos? ¿No? ¿Sabes qué? Voy a hacer recortes en mi vida para disfrutarla sin estresarme tanto por el trabajo. Tiene un lado positivo, pero no está Dios ahí en la ecuación. Por esto es que vemos a mucha gente de otros estados en donde el estilo de vida es caro, viniendo acá a Texas o yendo a otros lugares en donde la vida es más tranquila y más barata, y muchos están optando por trabajar mejor desde casa, y la sociedad está cambiando. Eso no podemos negarlo. El punto es de que el hombre cree que esta vida es su única oportunidad para lograr sus metas, ya sea viajar, ya sea, tener posesiones materiales, o para el amor, qué sé yo. Esta es la única oportunidad, según el hombre, para vivir y disfrutar su propia vida. Dios desea devolver al hombre esa imagen que perdió en el Edén a causa del pecado. Ese es el deseo de Dios. Eso siempre ha estado en el plan de Dios. De hecho, Dios sabía qué es lo que iba a ocurrir. Nunca pensemos que fue así como que, ups, ¿qué pasó? Ya nos salieron chafas Adán y Eva, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? A ver, hagan una junta extraordinaria aquí la Trinidad para ver qué hacemos, ¿no? No, el Señor tenía todo esto previsto, Él sabía que iba a ocurrir, y Él tenía, por supuesto, prevista la solución para devolverle al hombre esa imagen que perdió en el Edén a causa del pecado. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, quien, antes de dar su vida en la cruz, antes de ser crucificado, ¿qué hizo Jesús en esos 3 años de ministerio? Predicó, enseñó, hizo milagros, hizo señales, les enseñó a sus discípulos, y el Señor enseñó un mensaje revolucionario, un mensaje que se oponía completamente a la forma de pensar que todos abrazaban, particularmente el Imperio Romano. El Imperio Romano fue quien influyó en todas las culturas que vinieron después. Ese pensamiento que ellos tomaron de los griegos, después dispersaron, gracias, por todos lados, y eso se ha quedado con nosotros hasta este tiempo. Y el cristianismo, el mensaje que el Señor Jesús, es un mensaje revolucionario. El cristianismo, en otras palabras, es contracultural. El cristianismo de la Biblia es contracultural, se opone a la cultura. Y debo mencionar que sí hay un supuesto cristianismo, entre comillas, que se adapta a la cultura. Por un lado, cuando revisamos el mensaje de Jesús, que vamos a hacerlo en un momento más, esto que leímos al principio lo vamos a analizar. Cuando nosotros vemos el mensaje de Jesús, nos damos cuenta de que se opone a la filosofía de este mundo, se opone a la cultura, es contrario. Entonces es como agua y aceite. Pero hay un supuesto cristianismo que sí se adapta a la cultura. Se adapta a la cultura en donde se empaca como bendición todo lo que Cristo dijo que hay que desechar.
Cristo dijo, desechen esto, pero este cristianismo adaptado a la cultura lo que hace es, no, eso es bendición, no lo desechemos, abracémoslo, pongámoslo como la meta y sigámoslo, declarémoslo, ¿verdad? Con fe, aleluya. Ahora sí analicemos los textos base para ver la enseñanza de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24. Y nos vamos a ir deteniendo bastante para que se prepare, se abroche el cinturón. Mateo 16, 24 dice, entonces, primera parada, entonces. Esta palabra nos indica que algo ocurrió antes. O sea, entonces ¿qué? O sea, ¿qué pasó antes de lo que Jesús va a decir? Bueno, pasaron varias cosas muy importantes. En el capítulo 16, del 13 al 20, está lo que se conoce como la confesión de Pedro. Esto es muy, muy importante. Es algo que debe de estar ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen? Y el Señor podría seguir preguntando esto. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos decían, no, pues es un profeta, otros no, es Juan el Bautista, no, pues alguno de los profetas. Y así mucha gente el día de hoy tiene su propia idea acerca de quién es Jesús, ¿no? Cada quien se puede formular al Jesús que más le convenga, que más se acomode a sus necesidades, porque acuérdate que el hombre es el centro de todo y hace que Jesús pues sea también el centro, así como que él lo puede hacer a su medida, ¿no? Entonces el Señor Jesús les cambia la pregunta a sus discípulos y les dice, ok, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, la gente puede pensar mil cosas y sabes, al Señor Jesús no le estresa mucho lo que los demás piensen de Él. Al Señor Jesús le importa y mucho qué es lo que sus discípulos o quienes dicen ser sus discípulos piensan de Él o saben de Él. Entonces les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de todos, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Cristo, es el ungido, es el Mesías. Pedro dice, en nombre de todos, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le responde a Pedro, ¿no? Bien has dicho, Pedro. Eso no te lo reveló carne y sangre, o sea, no te emociones, no creas que es tu sabiduría o que eres pescador, Pedro, ¿no? No se te olvide eso, ¿no? O sea, esto no te lo reveló carne y sangre, por eso le dijo, Simón, hijo de Jonás, o sea, no olvides tu profesión o tu ocupación, ¿no? Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, sobre esa roca, sobre esa declaración, esa confesión que tú hiciste de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia del Señor no está fundada sobre Pedro, quiero aclarar, ¿no? Algunos dicen que Pedro fue el primer papa y que luego el primer papa Pedro luego le pasó el papado a otro y así hasta llegar al que está el día de hoy, sea quien sea, ¿no? Como se llame. Pero no, en realidad la interpretación bíblica que nosotros vemos y que armoniza con toda la demás escritura es que la roca sobre la cual está edificada la iglesia del Señor es la confesión de Pedro. ¿Cuál es? Que Cristo es el Mesías. Que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el fundamento de la iglesia. Y el Señor le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia. Sobre esa roca, sobre esa declaración, yo edificaré mi iglesia. Y les revela también, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia es indestructible. Aunque a través de la historia se han levantado, por supuesto, varones de Dios que han edificado a la iglesia y que han llamado a la iglesia al arrepentimiento, que han convocado a la iglesia a la oración, a la santidad. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana? Podemos estar seguros, podemos estar confiados de que el Señor tiene cuidado de su iglesia y de que pase lo que pase, la iglesia va a llegar al final de la película, lo que Él dijo al final de la Escritura, ¿no? Esas bodas del Cordero se van a realizar sí o sí. No, es que la pandemia y muchos ya no están regresando y muchos están apostatando y muchos están agüitando, del griego desanimando, etcétera, ¿no? Bueno, eso es, lo que hace el Señor es sacude el árbol y se caen todas las hojas que no estaban bien pegadas. Por eso el Señor dijo, permanezcan en mí. El llamado es a permanecer, porque vienen las sacudidas, pasa lo que pasa en el mundo, etcétera, y los que no están bien agarrados se caen. Pero eso no impide ni va a estorbar en el plan perfecto de Dios, que su iglesia llegará a esas bodas del Cordero. La novia llegará a ser la esposa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto es en el capítulo 16, estamos viendo esto, ¿no? Antes de llegar a
la enseñanza. Ahora sí estoy poniéndote algo de contexto. Después el Señor les anuncia su muerte, porque claro, para que la iglesia llegue a ser consumado el plan de la iglesia, por decirlo así, era necesario que Jesús muriera en la cruz, que resucitara, y el Señor les anuncia: yo voy a dar mi vida, al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro, el que había sacado un 10, ahora sí reprueba el examen y le dice: Señor, en ningún modo esto te acontezca, no vayas a sufrir. Y el Señor Jesús, eso, mis hermanos, lo toma muy en serio. Y a lo mejor tú lees y dices: a ver, Pedro lo negó y todo bien, o sea, el Señor lo perdonó y todo, pero no fue tan duro como es con él aquí en esta parte de la Escritura. Pedro estaba de alguna manera manifestando sus buenas intenciones y le dice: Señor, en ningún modo eso te acontezca. Y el Señor Jesús le dice: apártate delante de mí, Satanás. Le llama Satanás y lo reprende delante de todos. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque Pedro estaba uniéndose, quizás inconscientemente, simplemente por dejarse llevar por sus emociones, inconscientemente estaba uniéndose al plan de Satanás. ¿Cuál fue el plan de Satanás? En Mateo capítulo 4 podemos ver cómo, mientras que el Señor Jesús está ayunando en el desierto, mientras que está preparándose para iniciar con su ministerio, Satanás se presenta ante el Señor Jesús y empieza a tentarlo. ¿Cuál era el propósito de Satanás con Jesús? ¿Tú crees que era nomás divertirse un rato? ¿Tú crees que era, no sé, de pronto dejar ahí registro para que se hiciera una película? No, lo que Satanás estaba tratando de hacer era impedir que Jesús fuera a la cruz. Porque según él, si Satanás impedía que Jesús fuera a la cruz, la humanidad se quedaría en sus delitos y pecados. Y mis hermanos, esto es lo que Pedro, con todas sus buenas intenciones, le estaba diciendo al Señor: Señor, evítate el sufrimiento, que en ningún modo eso te acontezca. Y esto es algo que está en nosotros, el querer evitar el sufrimiento, el querer gloria sin cruz. Y podemos ver cómo cuando el Señor se transfigura, también evento anterior a esto, se transfigura a sus discípulos, dice Pedro también, ¿no? Ay, bueno, nos hace estar aquí, hagámonos unas enramaditas y vamos a disfrutar. No, mijo, necesitan bajar porque allá abajo están un endemoniado que los demás no pueden liberar. Y había mucho trabajo por hacer y de esto se trata. Entonces el Señor reprende a Pedro y le dice: estás actuando igual que Satanás. Tienes la filosofía, la doctrina, la religión de Satanás, que es evitar el sufrimiento, evitar la cruz. Era importante poner este contexto. Ahora sí continuamos leyendo, nomás eso fue el entonces. Y luego dice: Jesús dijo a sus discípulos. Y también es importante que notemos a quienes el Señor está dando estas palabras. Dice: dijo a sus discípulos. La palabra discípulo, del griego matetes, significa aprendiz. Y cabe destacar que a Jesús se le acercaban muchas personas. O sea, había muchas personas que rodeaban a Jesús. Unos eran curiosos, iban solo por curiosidad. Y eso me ponía a recordar en la universidad donde yo estudié. Pues habían otras facultades. Yo estudié en la facultad de música y habían otras facultades: medicina, enfermería, derecho, ingeniería, comercio, etcétera, ¿no? Y la facultad de nosotros, no es por nada, pero era atractiva para muchos porque pues había música por todos lados, ¿no? Violines y trompetas y por todos lados había música por todos lados y era atractivo. Y era común que algún estudiante de la facultad, no sé, de ingeniería, llegara a las aulas de la facultad de música y se sentara nomás para ver qué onda, como por curiosidad, y se sentaban, ¿no? Y de volado nos damos cuenta que no eran de ahí, porque tú sabes, los de ingeniería iban todos así como con su camisita polo, bien vestidos, y en música pues todos andábamos vestidos como músicos, ¿no? Así, tú sabes, ya te imaginarás, ¿no? Entonces así como que este no es de aquí, ¿no? Pero era común que se metieran a ver qué estaba pasando, y así muchos se acercaban a Jesús nomás para ver qué onda, ¿no? Por curiosidad. Otros quizás eran más osados y buscaban un milagro y decían: no, pues de pronto el Señor está haciendo milagros, Jesús que dice que es el Mesías, pues ¿por qué no ir y pues que haga un milagro que yo necesito, ¿no? Ya fui con el brujo. Muchos dicen: no, pues yo ni creo en el brujo, pero pues si me va a hacer el milagro, pues voy con el brujo, ¿no? El punto es que se solucione mi problema. Y muchos iban con Jesús viéndolo como si fuera un curandero o algo así. Otros pensaban que Jesús era un Mesías político. Y esto encaja dentro de lo que Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Algunos iban más allá, le atribuían un poquito más de valor que un simple curandero. Decían, este es un Mesías político que viene a liberarnos del imperio romano. Y cuando hablo del yugo de Roma sobre un pueblo, mis hermanos, es difícil explicarlo porque no hay algo que nosotros podamos tomar como referencia, algo reciente. Hablamos a veces de los inmigrantes, de los latinos que vienen aquí a Estados Unidos y se pelean por sus derechos y etcétera. Y está bien, ¿no? O sea, yo no me opongo, soy latino, ¿no? Se nota, ¿a que sí? Bueno, pero en realidad nosotros como latinos venimos a este país. O sea, nosotros somos invitados en este país. ¿Sí me capta la idea? El punto con ellos era al revés. Ellos estaban en su país y venían otros a conquistarlos. Y no era como que muy amable el asunto que digamos. Entonces, cuando ellos veían a Jesús y a cualquier otro que se había levantado por ahí, que decía ser el Mesías, esto atraía, llamaba la atención de las personas, porque tenían esta necesidad de ser liberados. Así que algunos pensaban que Jesús era eso, un Mesías político, y había muchos allá alrededor de Jesús. Y el Señor Jesús les dice a todos los que escuchaban, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, él sabía que había genuinos discípulos ahí, como Pedro, Juan, etcétera. Pero también sabía que estaba en este otro grupo. Y aún a ese otro grupo el Señor le habla y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Este llamado, cuando dice si alguno, nos habla de que es un llamado para todos. No solo para los discípulos, que él sabía que eran discípulos, sino es para todos. Está abierto para todos. Y sabes, este mismo llamado lo continuaron haciendo los discípulos. Si alguno quiere seguir a Jesús, y también el Apocalipsis habla, si alguno tiene sed, venga y beba del agua gratuita. O sea, el llamado que el Señor hace es un llamado para todos los que tengan sed, vengan y beban. Y este llamado continúa. Sigue estando vigente este llamado. Este llamado el Señor lo hace hoy mismo. Tú puedes hacer este mismo llamado donde quiera que vayas. De hecho, se espera que nosotros lo hagamos. El llamado apela a la voluntad. Diga voluntad. Dice, si alguno, puede ser el que sea, dice quiere. Y esto apela a la voluntad. Algo que el Señor depositó en nosotros. Obviamente el pecado también lo distorsionó. El hombre, cuando fue creado, tenía la capacidad de elegir. Dios no creó al hombre como un robot, lo hizo a su imagen y a su semejanza, pero no lo creó como un robot y Dios manipulándolo para que pecara. ¿Te imaginas? Eso le restaría su santidad a Dios. Y no quiero meterme en temas filosóficos, ¿no? El punto es de que el hombre tiene la capacidad para elegir. Después del pecado, lo que el hombre elige es casi siempre el mal. No digo siempre, pero casi siempre, la mayoría del tiempo, el mal. Y dice aquí, si alguno quiere, porque el Señor, aquí podemos ver que no estaba obligando a nadie. Nosotros cuando alabamos y adoramos a Dios, exaltamos la grandeza de Dios, ¿verdad? Exaltamos el poder de Dios, reconocemos que Él es todopoderoso, omnipotente, es la palabra más correcta. Y a veces, y te lo digo como compositor, como poeta, a veces uno quisiera buscar palabras que se separen de las palabras que se le atribuyen a otras cosas. O sea, y uno a veces acude y busca palabras en la Escritura que describan el poderío de nuestro Dios. Una de estas palabras, por ejemplo, es excelso. Cantamos ese canto, ¿no? Excelso sobre todo. Y sabes, esa palabra me encanta porque no es una palabra que usamos continuamente. O sea, no decimos, este carro está excelso. Y esto le da una cierta, digamos, exclusividad a Dios y decimos, Él es excelso. Y el Señor, mis hermanos, siendo poderoso, si lo reconocemos como poderoso, ¿tú crees que no podía, mientras que estuvo en Palestina por 3 años, obligar a todos para que se arrepintieran? Y obligarlos a todos para que fueran salvos y atraerlos a todos en contra de su voluntad. No lo hizo. Lamento desilusionar a alguien que piense diferente porque haya leído algo por aquí o por allá, pero el Señor Jesús no lo hizo. Es más, llegó a Nazaret, dice la palabra en el Evangelio de Marcos, en los Evangelios, ¿no? Que llegó a Nazaret, la tierra en donde el Señor se había criado, etcétera, y dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros allí. No pudo. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de hacerlo. Por favor, si con su palabra hizo todas las cosas. ¿Pero por qué no pudo hacer muchos milagros? A causa de la incredulidad de los de Jerusalén, de los de Nazaret. Por su incredulidad.
Así que mis hermanos, el Señor no obliga a nadie. Y este llamado que Él hace se puede aceptar o se puede resistir. Y yo imito al Señor Jesús y quiero imitar al Señor Jesús en eso. Uno como ministro, tú como padre, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, uno hace ese llamado, uno ora y uno desea el bien, pero no puedes obligar a las personas a que elijan el bien. Puede uno hacer malabares por aquí o por allá, pero al final, si la persona ha determinado en su corazón no obedecer, pues no va a obedecer. El llamado es claro. ¿A qué nos llama el Señor? Porque hasta aquí quizás alguien pudiera decir, no, está muy bien, todo lo entiendo, y después queda lo demás como que a gusto del cliente, a gusto de lo que cada quien quiera poner. Pero el Señor hace un llamado claro y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el llamado es a venir en pos de Jesús. Te lo digo de una manera más clara. Si alguno quiere seguir a Jesús. Algunos quieren, como veíamos el domingo, nomás oír predicaciones. Pues está muy bien, o sea, está padre, qué bueno. Pero no se trata de oír. El Señor Jesús dijo en otra parábola de los 2 cimientos, dijo, el hombre sabio y prudente es aquel que oye y hace. Eso es. Y eso es lo que hace una vida sólida, una vida que cuando vienen los vientos, cuando vienen las lluvias y vienen los ríos y todo, se queda firme sobre la roca. ¿Por qué? Porque oye y hace, oye y hace. Y el Señor Jesús dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, que quiera seguirme. Y este seguimiento, mis hermanos, no es de forma parcial. No es, bueno, en esto sí sigo a Jesús, en esto no. En esto sí, en esto no. No, el Señor fue claro y dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, no se puede servir a 2 señores. ¿Te fijas cómo el llamado del Señor es claro? La doctrina del Señor es clara y es black or white. Es blanco o negro. Y este llamado a seguirle no es de forma parcial. Para algunas cosas sí, para otras no. Y quiero hacer una nota aquí, quiero llamar algo a nuestra atención, atraer algo a nuestra atención. ¿Qué es lo que el Señor Jesús acababa de decirles a sus discípulos? Después de que Él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Señor Jesús les dijo, yo voy a morir en la cruz. Y voy a resucitar, pero voy a morir. Así que cuando el Señor dice, voy a morir, y luego dice, el que quiera puede seguirme, ahí como que ya, como que cambia el asunto, ¿no? A ver. ¿A morir? ¿En la cruz? ¿Quién me sigue? Ahí ya como que baja, ¿no? Baja la popularidad, por supuesto. El llamado que está haciendo aquí el Señor, podemos darle una doble aplicación. Es un llamado, puede ser a la salvación y puede ser también al discipulado, a la santificación. Es un llamado doble. Para hablar de salvación tengo que definir de qué somos salvos. ¿Somos salvos de qué? De la muerte, somos salvos del pecado, del infierno. Y la salvación, según la palabra en Efesios 2, dice que la salvación no cuesta nada. No le cuesta nada al hombre. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Gracia, la misma palabra griega charis, es un don, es un regalo, es un favor. No es algo que el hombre hace para recibir, no, es algo que Dios dispuso ya y da por gracia, gratuitamente, por medio de la fe en Cristo Jesús es que el hombre recibe la salvación. Y por gracia, por medio de la fe en Cristo, pero no en Cristo como un personaje histórico, sino como el Mesías, como el Cristo. Y el otro llamado es al discipulado. Este discipulado, o este llamado al discipulado, sí tiene un costo. Es decir, la salvación no. La salvación es por gracia, por medio de la fe, es del Señor, el Señor la efectuó, el Padre dijo y Jesús dijo, va, y se arremangó y dijo amén y se hizo esta salvación, esta muerte del Señor en la cruz. Y ahí el hombre no tuvo participación, más que gritar crucifícale, ¿no? Pero el discipulado sí tiene un costo y esto lo hemos venido repitiendo y la verdad no me molesta seguirlo repitiendo las veces que sea necesario y lo voy a seguir haciendo. A eso el Señor me llamó, ¿no? El discipulado tiene un costo. Por eso Jesús deja claro aquí el costo del discipulado. ¿Para qué? Para que cada uno de los que están allí tengan material para decidir. Previamente vimos que Él dijo, si alguno quiere, ok, pero no tan rápido. Antes de que diga, sí, como el Chavo del 8, no, sí. ¿No? Antes de eso, primero calcula. Y el Señor habló de otra parábola también, de una torre, ¿no? ¿Quién queriendo edificar una torre no se sienta? Y hay mucha enseñanza,
es tema de otra predicación, pero antes de emprender algo, sentémonos para ver si tenemos los recursos para enfrentar esa construcción, sea, no sé, una compra, un matrimonio, etcétera, you name it. Sentémonos primero, no saltemos nomás en el impulso, y sí, por fe, aleluya, no, espérate, es que ya se me está yendo el tren, así que con la primera que pasa, no, tranquilo, apenas tienes 15 años, muchacho, tranquilo, ¿cómo que se te está yendo el tren? Siéntese y calcule. ¿Por qué? Porque si no calculas, corres el riesgo de quedarte a medias y vienes a hacer la burla de todos. Y aplicado a la salvación, muchos no calculan, nomás se avientan como el borras, ¿no? Y se avientan y después se dan cuenta de que no era lo que se imaginaban, se dan cuenta de que el cristianismo, el evangelio, no se trata del hombre en el centro y Dios como accesorio, se dan cuenta de que hay unas expectativas de parte de Dios. Obviamente Él nos da a su espíritu para llevarlas a cabo, pero al final hay expectativas y hay cosas a las que tenemos que renunciar. ¿Y qué hacen muchos? Pues se van. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no le seguían. Y es que la palabra deja claro el concepto de apostasía, que es una separación, algo que estuvo unido y luego hubo una apostasía, una separación, y muchos abandonan. ¿Y sabes qué? Todo por no calcular. ¿La responsabilidad es de quién? ¿La asumo a nombre de todos los predicadores del mundo? Es a veces de los predicadores que no, como que les doramos la píldora, ¿no? La píldora, o como que lo hacemos sugarcoat, ¿no? Y como que no decimos las cosas como son y hacemos que las personas se creen falsas expectativas y después se derrumba la torre. Pero también la responsabilidad es del que escucha. O sea, ¿qué es lo que quieres escuchar? Y bueno, es una responsabilidad compartida. El punto es de que cuando la torre se queda a medias, muchos vienen a hacer la burla de todos. Nosotros mismos venimos a hacer la burla de otros. ¿Por qué? Porque hubieron algunos quienes no calcularon el precio. ¿Conoces a personas así? Que alguna vez, sí, aleluya, gloria a Dios, pero después... Y lo más triste es que se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Pero lo más triste es que están peor muchas veces de como estaban antes de haber ido a una iglesia cristiana. Dices, no, pues antes era bien borracho, pero ahora es bien cocainómano y drogadicto pero dijo que era cristiano. Bueno, mis hermanos, por esto es algo que, esto que estoy diciendo es algo que debe de repetirse continuamente y es algo que debe de enseñarse continuamente. No hay discipulado verdadero sin salvación. Esto es importante. No hay discipulado verdadero sin salvación. Ahora vamos a ver cuál es el costo. El costo que está del otro lado de la salvación. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Seguir a Jesús se trata de negarme a mí mismo. Y aquí podemos ver claramente que el cristianismo es opuesto a la cultura. Desde aquí lo podemos ver. Negarme a mí mismo. ¿Cómo encaja eso con la cultura, con la filosofía que tú ves en las redes sociales, ¿no? Que es en donde la gente expresa lo que siente, lo que le gusta, lo que quisiera hacer, etcétera, ¿no? Está opuesto. Escucha estas frases. Amarse a uno mismo es el principio de un romance que dura toda la vida. Esto lo dijo Oscar Wilde, un dramaturgo. Amarse a uno mismo es el principio de un romance que dura toda la vida. Y aparece en un meme ahí y la doñita que se siente ahí media fodonga ese día, pues, y lo comparte, ¿no? Escucha esta otra frase. Nadie merece más tu amor que tú mismo. Eso lo dijo Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Nadie merece más tu amor que tú mismo. Y yo veo hasta cristianos compartiendo esto. Las palabras de Buda, o sea, sí, las palabras de Buda y las de Cristo se oponen completamente. Las de Buda encajan completamente en este mundo caído, porque las palabras de Buda no tienen vida. Pero Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, pero no vida en esta vida, sino que tienen trascendencia a la eternidad. Y cada uno puede interpretar ese niéguese a sí mismo como mejor le acomode, ¿no? Pues hoy le di una monedita al señor que estaba ahí en la esquina, me negué a mí mismo, o iba a hacer esto y no lo hice, me negué a mí mismo, ya. Estoy haciendo lo que Jesús dijo. Cada uno puede poner incluso límites y decir, yo hasta aquí yo me niego a mí mismo. Ya llegaron a mi límite.
¿Ya no conoces a alguien así? ¿O eres alguien así? A veces caemos en eso, ¿no? No, sí me niego, pero todo tiene un límite, hasta aquí. ¿Ok? Pero el Señor es claro, y es Él quien pone los límites. O sea, Él es quien pone los límites. Y la pregunta quizás es, ¿hasta qué punto espera el Señor que nos neguemos a nosotros mismos? Y déjame decirte algo, no hay límites. En cuanto a negarnos a nosotros mismos, no hay límites. Y continúo leyendo, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahí está la respuesta. No hay límites. La cruz para nosotros es un accesorio bonito. Mira, yo la traigo aquí en mi anillo. Es algo bonito, ¿no? Ahí la adornamos la iglesia con la cruz, pero para ellos la cruz era igual a muerte. Y Él había dicho que iba a morir. Y habla ahora de tomar la cruz. Así que el límite para negarnos a nosotros mismos es la muerte. Y esto puede interpretarse de forma literal. Ha habido personas que literalmente han dado su vida a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Y les han dicho con una espada aquí en el cuello, niega a Cristo, te mueres. No lo niego. Y ya, rápido con el Señor, ¿no? Hay quienes literalmente han ofrecido su vida así. No quiero preguntar ahorita cuántos harían eso. No, vamos a empezar por llegar temprano a la reunión, ¿no? ¿Qué tal? Simple, ¿no? No voy a poner muy intenso, ¿no? Pero también se puede interpretar de forma figurada. Una es de forma literal, dar la vida por Cristo así, pero también de forma figurada. Por eso dice, tome su cruz y sígame. Y si diéramos nuestra vida así, ¿no? Pues ya luego, ¿cómo le seguimos? O sea, el Señor está apuntándonos hacia allí, aunque incluye también dar la vida si es necesario. ¿Cómo seguir a Jesús si Él ya no está caminando ahora, físicamente? O sea, Él les estaba diciendo ahí, síganme, y después se paró y se fue, y los que lo siguieron, ¿no? Pero ahora, ¿dónde está Jesús? Jesús, con su cuerpo físico, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, ya no está aquí en esta tierra, aquí entre nosotros físicamente. Pero el Señor está diciendo y sigue diciendo, sígame. Y es en donde podemos ver que esto continúa vigente, que tiene una aplicación también no literal, sino figurada, pero real. Está hablando aquí de tomar la cruz, es decir, de morir cada día. En Lucas 9:23 así dice, ¿no? Tome su cruz cada día. No es así como que cada domingo, cada 15 días, cada mes. Otros son más osados y es cada Navidad o cada Semana Santa, ¿no? Pero el Señor dijo, cada día tome su cruz, todos los días. Quiero avanzar en la enseñanza, voy a salirme un poquito de lo teológico así y me voy a ir bien práctico. Y no sé si le va a gustar mucho, pero a lo mejor dice, mejor vayamos a lo teológico. Pero me voy a ir bien práctico. El aspecto más cotidiano en el que podemos practicar el negarnos a nosotros mismos, el dejar de luchar, es en la familia. Ya sabe por dónde voy ahora. Es en la familia en donde, por lo general, por regla general, así debe ser, hay más interacción, hay más convivencia. Y por ende, hay más oportunidades de que podamos practicar nuestra identificación con Cristo. O sea, mientras, como la lotería, ¿no? Mientras más juegas, más oportunidades tienes de ganar. Bueno, en la familia, mientras más convives, más oportunidades tienes de poner en práctica tu imitación a Cristo, el negarte a ti mismo, el tomar tu cruz, el seguir al Señor. Y ahí es en donde demostramos, mis hermanos, qué tanto hemos avanzado espiritualmente. Ese es el termómetro de qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos madurado espiritualmente en nuestra familia. Y a lo mejor tú dices, ay, ¿cómo estará mi vida espiritual? Te vas a los memories de Facebook y te pone cómo estabas hace un año y dices, no, pues no ando tan mal. Bueno, pero te voy a pasar otro filtro si quieres ser más efectivo. Voltea alrededor en tu familia. ¿Y por qué no les preguntas? ¿Ustedes creen que soy mejor cristiano que el año pasado? Vi que varios pasaron saliva así. Pablo, yéndome más adelante, fue práctico cuando le dio a Timoteo los filtros o requisitos, pero me gusta más la palabra filtro, ¿no? Para elegir a los obispos, a los que han de liderar o pastorear la iglesia. Y le dijo en 1 Timoteo 3:4, este filtro, mira, Pablo, que no se te escape ninguno. Eso es muy importante, que el obispo gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Y cuando se ponen los spotlights, se ponen los reflectores sobre los obispos, la congregación dice amén, sí, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero luego yo le volteo el reflector, porque el que un obispo deba de tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad no anula que los que no son obispos, pastores, ministros, evangelistas, etcétera, pues no lo hagan. O sea, no anula que también han de tener a sus hijos en sujeción, que han de gobernar bien su casa. O sea, esto es para todos. Todo cristiano debe de cumplir con este requisito. No es exclusivo de los obispos. ¿Qué tal? Allá como que ya no se dice mucho amén, ¿no? La base de la familia, porque estoy hablando ahora de la familia, el punto en donde podemos poner en práctica nuestra identificación con Cristo. La base de la familia es el matrimonio. O sea, el Señor estableció el matrimonio, es una institución de Dios, no de la sociedad. Él mismo es quien une a las parejas. Él mismo fue quien casó a la primer pareja allí en el Edén. Y Dios, como autor del matrimonio, estableció que sea hasta que la muerte los separe. O sea, el matrimonio tiene una fecha de caducidad y es la muerte. Por eso cuando una pareja, uno de los dos en la pareja muere, el otro queda libre para casarse si le quedan ganas, ¿verdad? Por supuesto. Algunos dicen, no, ya, tuvo padre. Y ahora dice la palabra que cuando se unen ya no son dos, sino uno. Vienen a ser una sola carne. Por tanto, el Señor aborrece el divorcio, porque el Señor es quien une a las parejas y Él aborrece el divorcio. Y la pregunta, hablando de este tema, divorcio, ¿por qué se dan los conflictos en el matrimonio que en muchos casos terminan en divorcio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay tantos divorcios? Para hacer la pregunta más simple. ¿Por qué tantos divorcios? Y la respuesta es bien simple. Es por causa del pecado. Por causa del pecado. Cada uno, o sea, estoy hablando de un matrimonio que termina en divorcio, ¿no? Un matrimonio disuelto. Cada uno lucha por sus propios derechos. Entonces van estirando la cuerda y cada uno va luchando por sus propios derechos. La mujer, por naturaleza, lucha por ocupar el lugar del varón. Eso lo vemos desde Génesis 3:16. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego le dijo a la mujer, está hablando Dios después de que Adán y Eva pecaron, y le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Escucha esto, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. El pecado es lo que trajo esto, a la mujer tratando de usurpar el lugar del varón y al hombre tratando de enseñorearse de su mujer. En el matrimonio podemos nosotros, los que estamos casados, cada día negarnos a nosotros mismos, negarnos a exigir nuestros derechos, recalco eso, negarnos a eso. Como esposo tienes derechos, sí. Como esposa tienes derechos, sí, pero negarnos a nosotros mismos incluye negarnos a exigir nuestros propios derechos. En el matrimonio podemos cada día negarnos a nosotros mismos, por ejemplo, perdonando cuando somos ofendidos. Perdóname, déjame pensarlo, ¿no? Y así, cosas como esas, ¿no? En el matrimonio podemos cada día negarnos a nosotros mismos, por ejemplo, al dar sin esperar recibir. Y ahí le compras el regalo a tu honey, ¿no? A tu esposa, y luego esperas algo a cambio. Los casados saben de qué me refiero, ¿no? Pero en el matrimonio podemos negarnos a nosotros mismos de dar sin esperar recibir algo a cambio. En el matrimonio podemos negarnos a nosotros mismos, ¿sabes cómo? Pidiendo perdón. Qué difícil es pedir perdón. Sobre todo cuando nosotros creemos que no tuvimos la culpa. ¿Cómo voy a pedir perdón? Yo no hice nada, según tú. Pero si está ofendida la otra persona, pues hayas hecho o no hayas hecho algo malo, está ofendida la otra persona, y negarme a mí mismo implica ir a ver el por qué está ofendida la otra persona y tratar de aliviarlo, no de justificarme. No, yo no, es tu culpa, no, sino tratar de aliviar y de aliviar el dolor que tiene la persona ofendida. Quiero decir esto, el matrimonio perfecto no existe. O sea, no quiero poner un estándar, ay, eso es Hollywood, no.
El matrimonio perfecto no existe. ¿Sabes qué es lo que sí existe? Un matrimonio formado por dos discípulos de Cristo que han decidido dejar de luchar y que se han rendido al Señor. Eso es lo que sí existe. Y sabes, aunque no es perfecto, es un matrimonio que va por buen camino. Si cada cónyuge se dispone a dar lo que espera recibir, y lo digo bien despacito, si cada cónyuge, esposo o esposa, se dispone no a exigir derechos, sino a dar eso que espera recibir, entonces el matrimonio va a ser un éxito. Repito, no perfecto, pero un matrimonio santo. Eso que yo demando, lo que yo pienso que son mis derechos, lo hago a un lado y dispongo todas mis fuerzas para darle a la otra persona lo que se merece, para darle amor, para ver no por mis derechos, sino por los derechos de la otra persona. Así se ve el negarme a mí mismo en la esfera del matrimonio. Así que mira, el Señor nos dice de manera práctica, esposa, deja de luchar para que tu esposo sea como tú quieres y ríndete sujetándote a tu marido en el Señor. Porque es que mi esposo no es como yo quiero y yo no me voy a... Si es difícil sujetarse, yo no me voy a sujetar así hasta que no sea como el apóstol Pablo. Bueno, puede que suene bien piadoso, hermanita, puede, ¿no? Pero el Señor no justifica la rebeldía. El Señor no justifica la insubordinación. ¿Por qué? Porque el otro no está cumpliendo. El marido no se tiene que ganar ser cabeza, ¿sabes? No tiene que, ya es cabeza, dice la palabra. Y los varones dicen, ahí sí, pero el Señor nos dice, esposos, deja de luchar para que tu esposa se sujete a ti y ríndete. ¿Sabes cómo? Amándola. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tal? Allá no dijeron amén. ¿Qué pasó, varones? ¿Qué podemos decir? Eso es en el matrimonio. ¿Qué podemos decir en las relaciones entre padres e hijos? Esta relación entre padres e hijos es fundamental y fluye de forma natural desde la relación matrimonial. O sea, en el santo matrimonio es en donde se conciben a los hijos. Mira, la forma en la que el esposo se relaciona con su esposa y la esposa con su esposo, esta va a ser emulada por los hijos, va a ser imitada por los hijos. O sea, si ven los hijos a sus padres faltándose el respeto, hablándose con sarcasmo, ignorándose, etcétera, 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 ¿cómo esperas que esos hijos traten a sus padres? Hermanos, si tú mandas a tus hijos a la escuela, ahí ellos están expuestos a maneras de actuar, de responder, de hablar, pues que no se parecen nada a lo que está en la Escritura. O sea, ya están ellos en desventaja, por decirlo así. Pero luego llegan al hogar en donde nosotros somos los responsables de infundir los valores, de fomentar los valores, y ven al varón y a la mujer, al esposo o la esposa, de pique, de bronca, y después esperamos que sean bien santos. Nosotros mismos a veces contribuimos para que ellos cierren sus oídos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces ven un doble discurso de en la iglesia eres uno, ¿sí? En el discipulado, en la cámara del Zoom, pero se apaga la cámara y vuelan los platos y todo esto, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo esperamos que nuestros hijos así sean hijos santos? Nuestro estándar para ser padres, ¿sabes cuál es? Dios mismo, diga Dios mismo. Él mismo es nuestro estándar para ser padres. Y digo esto, lo enfatizo, ¿por qué? Porque para algunos el estándar para ser padre o para ser madre son sus propios padres. O sea, hago a un lado todo lo que dice la Biblia. A mí me educaron así y así yo voy a educar a mis hijos. A mí no me dieron ni esto. Ya con eso que te dé, ya confórmate. Ay, papá, pero necesito que me escuches. Ay, cállate, hombre. A mí mis padres ni me hacían caso y mira, me logré. Bueno, eso, mis hermanos, puede que haya funcionado. O sea, pues sí, puede que funcionó. Porque aquí estamos muchos, otros quienes fueron criados pues de una manera estricta, rígida, abusiva quizás. Pero el estándar no es ese, mis hermanos. El estándar es Dios y su palabra. Dios es nuestro modelo para ser padres. El Señor nos sustenta, el Señor nos cuida, el Señor nos enseña
nos escucha en la oración, nos corrige, nos disciplina. Ese es el estándar para ser padres. No mi padre, no mi madre, aunque sí, yo tuve buenos padres, pero a lo mejor tú no. Pero ese no es el estándar es Dios. Imitar a Dios como padre, es en esto que yo dije nada más así brevemente, ¿no? En cómo Él nos sustenta, nos cuida, nos enseña, nos escucha, nos corrige, nos disciplina. Hacer esto, imitar a Dios en esto, nos demanda a los padres negarnos a nosotros mismos. Es verdad, si te dejé tantito para que lo pienses. ¿Cómo voy a enseñar yo a mi hijo si no tengo tiempo? Bueno, agregarle más horas al día está difícil. ¿Quién sabe lo del metaverso cómo va a estar la onda? No sé. Pero, o sea, el día sigue teniendo 24 horas y si yo no tengo tiempo para enseñar a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, no es muy complicado. Tengo que negarme a mí mismo en ciertas cosas para poderles dar ese tiempo a mis hijos. ¿Te fijas cómo es bien práctico? O sea, no estoy diciendo nada acá super nivel Harvard, ¿no? Oxford, ¿no? Nada, es simple. Es administración simple, de nivel 1. Y la pregunta, hasta aquí, a los padres, ¿a qué tenemos que renunciar para darles a nuestros hijos ese tiempo que necesitan? ¿A qué? Y ahí es en donde debemos de aplicar la sabiduría, ¿no? ¿Qué vamos a dejar? ¿A qué vamos a renunciar para darles a nuestros hijos el tiempo que necesitan? Ellos van a dejar la casa algún día. Algún día se van a ir. Y ya no vamos a poder regresar el tiempo para estar con ellos, para hablar con ellos. Los años que ya pasaron, ve a tu hijo, no sé cuántos años tiene, los años que ya pasaron no van a volver. Están las fotos, está bien padre, yo veo las fotos y es más, a veces lo confieso, veo a veces a un bebé y le digo a mi esposa, vamos a tener otro. Pero le digo porque ya no se puede, ¿no? Nomás pero están bonitos y huelen rico y ¡ay, qué chulos!, ¿no? Cuando lloran y se hacen del baño ya no tanto, pero o sea, están bonitos. Y yo veo las fotos de mis hijos y digo, ¡ay, qué bonito! Y todo. Pero mis hermanos, eso ya no va a volver. O sea, yo ya lo que pude hacer allí como padre, ya, ahí quedó. Ahora estoy en esta etapa cosechando lo que sembré en aquellos años. Así que, nuevamente, ¿a qué tenemos que renunciar para darles a nuestros hijos ese tiempo que necesitan? ¿Te fijas cómo todo es de negarnos a nosotros mismos, en la familia? En todo. Pero también hay palabra para los hijos. Aquellos quienes viven bajo el techo de sus padres, ¿sí hay aquí? Niños, niñas, adolescentes que viven todavía en la casa de sus padres, ¿sí? Bueno, la palabra dice que les debemos obediencia a nuestros padres. A ustedes, yo ya estoy fuera de la casa de mis padres, ¿no? Y para eso, joven, adolescente, niño, lo que seas, que vives en la casa de tus padres, para obedecer a tus padres debes de negarte a ti mismo. O sea, debes de negar a tus argumentos, como, pues es que no sabes cómo son, pastor, no sabes cómo son mis padres. Igual la Biblia dice que los obedezcamos, obedezcan a vuestros padres. Y aquellos quienes ya no vivimos con nuestros padres, los que ya se casaron o están fuera de la casa, les debemos honra. También los que viven dentro, les debemos honra. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que el Señor nos dice a los padres, dejen de luchar para que sus hijos sean exitosos según el mundo. Porque hay quienes se esfuerzan demasiado en eso. No estoy diciendo que esté mal, pero hay quienes sí están dispuestos a renunciar. Escucha esto, por ejemplo, a la iglesia, a el discipulado, a lo que va a contribuir con la santificación o con la salvación de sus hijos, renuncian a eso porque es que la escuela, la universidad, la clase de quién sabe qué, la clase de ballet, la clase de guitarra, la clase de esto y de aquello y de aquello y de aquello. Ok, ponle que sí, llegan a ser exitosos según el mundo, pero el Señor nos dice, deja de luchar para que tus hijos sean exitosos según el mundo. Rindámonos, nos dice el Señor. Hay que rendirnos, dándoles nuestro tiempo, formarlos en disciplina, formarlos en amonestación del Señor. Es bien fácil hacernos de la vista gorda cuando vemos que nuestros hijos tienen actitudes que no les van a llevar a ningún lado, que los van a hacer fracasar en el área laboral, en el mismo matrimonio. Y ahí es en donde nosotros debemos de invertir tiempo, no gastar, perder, invertir tiempo para sentarnos con ellos, porque la disciplina, mis hermanos, toma tiempo.
Toma buenos minutos el sentarte a hablar con tu hijo y enseñarle: esta actitud que estás teniendo no es correcta. En primera, porque me estás deshonrando, soy tu padre o tu madre. En segunda, porque si yo te permito que continúes con esa actitud, vas a ir a la escuela y nadie te va a aceptar. Vas a ir a los trabajos, no vas a durar en los trabajos. Te vas a casar, no vas a tener éxito en el matrimonio. A donde vayas con esa actitud, ¿me entiendes? Estoy poniendo un escenario en el cual, fíjate cuánto tiempo me tomo. Pero requiere tiempo el amonestar a nuestros hijos, pero es más fácil hacerme de la vista gorda. Son niños. Y ves al niño que está haciendo un berrinche, un dengue, decimos por allá en donde yo soy, y es que no ha dormido. O sea, puede ser que no ha dormido, está bien. Pero si siempre es así, bro, lo que le faltan son unas buenas nalgadas o una buena vara, para decirlo más bíblico, ¿no? O exhortarle. Pero a veces nuestros hijos nos hacen pasar vergüenzas, y es lo que dice la palabra. Nos avergüenzan. Y a los hijos el Señor nos habla también y nos dice: dejen de luchar por medio de excusas y ríndanse obedeciendo y honrando a sus padres. El Señor Jesús dio un argumento que es simple pero es poderoso y demuestra que vale la pena atender a ese llamado que Él hizo. Todo el que quiera venir en pos de mí. Dice el versículo 25 de Mateo 16. Ese es el argumento. Fíjate, es simple pero es poderoso. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí se trata de ganar y de perder. Esto es el tema. La palabra salvar dice: porque todo el que quiera salvar, esa palabra salvar, del griego sozo, se utiliza para describir liberación material y temporal de peligros y de sufrimientos. O sea, quiero salvarme del sufrimiento. Y el Señor dice: todo el que quiera ahorrarse el tema del sufrimiento, ¿qué dice? La perderá, va a perder su vida. La palabra perder se tradujo de la palabra apulomi y significa destrucción total. Todo el que quiere evitarse el sufrimiento, evitarse la fatiga, ¿de qué? De negarse a sí mismo, se va a traer destrucción a su vida. En otras palabras, Jesús dice: todo aquel que quiere vivir para sí mismo va a destruir su vida. Y te dije que es simple, ¿no? Porque pudiéramos hablar abundantemente de ejemplos de personas que han vivido para sí mismos y que han llegado a la destrucción. Si tú ves abajo de un puente, personas que viven ahí tienes a personas que han vivido para darse placer a sí mismos, para abrazar cosas que les hacen sentir bien, para rechazar responsabilidades. Bueno, están ahí y han destruido su vida. La filosofía de vida de este mundo guía a las personas a la destrucción. Lo único que produce luchar para uno mismo es frustración, porque nunca podemos satisfacernos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas hay que han preservado sus vidas para sí mismos y ya muy tarde se han dado cuenta de que no valió la pena? No valió la pena. Y yo he visto a personas que son exitosas y llegan al final de su vida y dicen: pues sí, soy exitoso y logré esto y aquello, pero perdí a mi familia. Me eché 5 matrimonios, en todos fracasé. Mis hijos no me quieren ver. Y así. La corriente de este mundo es vivir para forjar un futuro, entre comillas. Esa es la corriente de este mundo, ¿no? Ese es el sueño americano, ¿no? Un patrimonio y dejar ahí algo para mis hijos, un futuro para mis hijos. Es adquirir fortuna, es adquirir fama, es adquirir éxito. Pues Satanás le ofreció eso mismo al Señor, ahí en Mateo 4. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si me rindes tu tiempo, tu vida, tu mente, tu corazón. Y Satanás sigue ofreciendo eso. Y el mundo sigue mordiendo el anzuelo. Pedro por un momento pensó así, como vimos. Y le dijo a Jesús: en ningún modo te acontezca eso de negarte a ti mismo, de tomar la cruz. No, en ningún modo eso te acontezca. El mundo te dice: lucha por tus sueños, ¿no? Pero Cristo dice: renuncia a tus sueños. Renuncia a eso. Lo que el mundo promete, mis hermanos, nunca satisface. Por eso, aquel quien consigue lo que una vez soñó,
siempre busca más. El otro día estaba viendo una charla entre dos personas, ¿no? Y le pregunta uno al otro, ¿cuánto es suficiente? Y el otro, ¿de dinero? Nada. O sea, no hay límites. No hay límites, y es cierto. Ahí manifestó él eso que yo te estoy hablando. El mundo siempre busca más. Cuando consigue lo que tiene, va por más. Y Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Pero ahí puedes también ponerle cualquier otro espacio, ¿no? El que ama X pecado, en este caso es avaricia, nunca se va a saciar de ese pecado. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto, no hay fruto en eso. También esto es vanidad, ¿qué? El dinero, las posesiones, la fama, las riquezas, y habla un hombre que fue muy, muy rico. Jesús habló de eso. Mira, vamos a suponer que alguien dedica toda su vida para acumular todas las riquezas del mundo y el éxito y la fama. Yo te pregunto, ¿esas riquezas le van a servir para la eternidad? Por eso, y fíjate qué ejemplo tan actual. Un hombre sumamente millonario de ese tiempo, ¿no anda haciendo excursiones ya a otros planetas? ¿Por qué? Porque, o sea, ya, ¿qué más voy a conquistar? ¿Qué más voy a tener? Otros planetas, vamos, y ponle que sí. Pero, ¿sabes? Va a morir. A lo mejor conquista y descubre otro planeta y quién sabe, pero va a morir un día. Y todo, así haya conseguido 10 planetas, no le van a servir en la eternidad. No le van a servir de nada en la eternidad. Y eso fue lo que Jesús dijo, Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre millonario si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿En qué le va a aprovechar? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Espérame tantito, Señor, tengo un chorro de cosas allá, déjame, voy a... No. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues no hay nada que pueda dar, porque Cristo ya lo dio. Y nadie puede repetir lo que hizo Cristo, imitar en ese sentido a Cristo. Jesús explicó este principio por medio de una parábola. Cuando estaban dos hermanos peleándose por una herencia, ¿no? A ver, Señor, ayúdame, échame la mano aquí, hazla de abogado, de juez, y mira a mi hermano, etc. Y el Señor les dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Estoy leyendo Lucas 12:16, versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, este hombre rico, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Voy a construir otro planeta, ¿no? Voy a buscar otro planeta. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo al rico, necio. No hay rico al que le gusta que le digan así, ¿no? O sea, ¿no sabes quién soy yo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pues ya qué importa, ya no va a estar. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, este rico para con Dios no se refiere a traer ofrendas y quién sabe qué, y pactos y todo. No. Ser rico para con Dios va más allá de lo material, porque hay quienes estarían súper dispuestos a dar mucho dinero con tal de que no tengan que negarse a sí mismos en otras cosas. Pero ser rico para con Dios tiene que ver con darle toda nuestra vida a Él. Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestra vida. Va mucho más allá. Todo lo que el hombre pueda conseguir por sí mismo no tiene ningún impacto en la eternidad. Es lo que el Señor nos está enseñando. Esto es el negarnos a nosotros mismos en cuanto al área laboral, productiva. Lo vimos en la familia y el Señor es bien práctico. Y no me malinterpretes. No estoy diciendo que no haya que echarle ganas en el trabajo, etcétera, que no haya que ser diligentes en el trabajo, que no haya que esforzarse en el trabajo. No estoy diciendo eso. Cuando digo deja de luchar, que es el título de esta enseñanza, hablo de dejar de poner toda nuestra mente. O sea, un boxeador que está luchando tiene puesta su mente allí. O sea, tiene puesta su mente en dónde va a dar el golpe, en dónde va a dar el uppercut, cómo va a ser el knockout, cómo va a librarse de los golpes, etcétera. Ahí es donde está la lucha centrada. Así que estoy hablando de dejar de poner toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón en una lucha que ofrece una victoria
corruptible, una victoria pasajera, una victoria temporal. Cuando digo ríndete, hablo de disponernos a hacer la voluntad de Dios. Rendir toda nuestra vida y toda nuestra voluntad a Cristo nos coloca en una posición adecuada. ¿En una posición adecuada para qué? Para hallar la plenitud. Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, escucha eso, la hallará. Y debe de atraer a nuestra atención esta palabra, hallar, del griego geurisco, y denota encontrar algo como resultado de una búsqueda constante, de una búsqueda previa. Y es lo que el hombre está haciendo. El hombre sin Cristo está buscando hallar su vida, pero no sabe qué es la vida. Pero nosotros sí sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El hombre busca estabilidad, el hombre busca seguridad. Todo eso, seguridad, estabilidad, se perdió en el Edén por el pecado. La única forma de hallar plenitud es a través de Cristo. Salmos 16, 11 dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. Ahí está. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es el Señor quien nos muestra la senda de la vida. Por eso dice, mas el que por causa de mí pierda, renuncie a su vida, la va a hallar. Va a renunciar a una vida temporal, pero va a hallar esta plenitud de vida. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. ¿Por qué? Porque sabe que aquel quien responde al llamado de la salvación puede hacerlo. Aquel quien es salvo puede negarse a sí mismo, puede tomar la cruz, puede seguirle. O sea, el Señor no llama a negarse a sí mismo y a tomar la cruz a aquel quien todavía no es salvo. Pero sí les dice, y no lo oculta, así como ahora lo estamos haciendo. Eso es lo que hay de este lado de la vida eterna. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día, ahí en la familia, ahí en de lo que hablamos, ¿no? Y sabemos que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino por su Espíritu. Cuando recibimos por la fe el don de la salvación, recibimos la capacidad para hacer su voluntad. Allí es cuando aplicamos, Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es entonces cuando entramos a esta lucha. Dejamos la otra lucha por nuestra vida, pero estamos en una lucha que es una lucha espiritual. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Te fijas? O sea, la batalla que se libra es una batalla de la fe, por la fe. Echa mano de la vida eterna. O sea, tus fuerzas no están en ti, están en la vida eterna, están en la palabra, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esa lucha trae consigo una promesa, la promesa de una corona eterna. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los deportistas se abstienen de muchas cosas, se abstienen de muchos alimentos, se abstienen de desvelos, se abstienen de bebidas embriagantes, etcétera, etcétera. Se abstienen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen partido, porque tienen lucha, porque tienen entrenamiento, qué sé yo. Y dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. O sea, un trofeo. O sea, el otro día estaba viendo una entrevista de alguien que ganó de estos premios, ¿no? Y se los robaron. Le robaron sus cosas esas. Y dice, pues, se quería morir el tipo porque le habían robado sus cosas esas, sus premios. Para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta corona, mis hermanos, que nos espera es incorruptible, no nos la van a robar. Por eso la palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni tribulación, ni persecución. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está segura. Y eso es lo que nosotros esperamos, esta corona incorruptible. La lucha es una lucha contra nuestra carne, contra el mundo,
contra Satanás. Y el Señor nos dice claramente en Efesios 5:18, si vas conmigo para ir finalizando, cómo adquirir las fuerzas para esta lucha. ¿Cómo adquirimos las fuerzas, los que ya somos salvos, para esta lucha? La otra lucha ya la dejamos. No se pueden luchar las dos luchas, ¿eh? No podemos tratar de ganar nuestra propia vida y de también luchar la lucha espiritual, porque si creemos eso ya vamos perdiendo, ya hemos perdido. Efesios 5:18, dice el Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Ahí está. ¿Cómo adquirimos las fuerzas para esta lucha? Llenándonos del Espíritu. Y esto es, mis hermanos, cada día. Cada día hemos de estarle rellenando a la copa. Decía el salmista, decía David, mi copa está rebosando. Pero mis hermanos, la copa está aquí, pero nosotros tenemos que servirnos. Cada día, cada mañana, eso es llenarnos del Espíritu. Esta es la experiencia que nosotros vemos, es una experiencia continua. Algunos dicen, no, es que no hay una segunda obra de gracia, cuando fuimos salvos, ya recibimos al Espíritu y ya. No hay segunda, hay tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y todas las que vengan. Ser llenos del Espíritu es algo para cada día. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, así se ve una vida llena del Espíritu, dando gracias por todo a Dios. O sea, tuve un problema en el trabajo, dale gracias. Es más, me corrieron del trabajo, dale gracias. Es que es contracultural el asunto, es contracultural lo que la palabra enseña. Inmediatamente después, aquí en Efesios 5:18, Pablo es cuando da instrucciones de vida al matrimonio, a los hijos, a los padres, en la parte laboral. Solamente llenos del Espíritu podemos negarnos a nosotros mismos. Yo te invito a que te pongas de pie para finalizar. Y hago una pregunta para terminar y para que podamos reflexionar. No tienes que responderla en voz alta. La pregunta es, ¿has estado luchando para ti mismo? ¿Has estado luchando para cumplir tus deseos? Bueno, el Señor te dice hoy, deja de luchar esa lucha y ríndete, porque hay otra lucha que llamó Pablo, pelea la buena batalla de la fe. La lucha es por nuestra fe. Satanás trata de robar nuestra fe. El mundo trata de debilitar nuestra fe. Pero el Señor nos dice, deja de luchar y ríndete para que entres a esta lucha de la batalla de la fe. Con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, puedes meditar en esa pregunta. Y obviamente el propósito no es avergonzar a nadie. El propósito es que podamos, al vernos allí, respondiendo a esta pregunta, sí, he estado luchando para mí mismo. He creído que puedo luchar para mí mismo y que puedo disfrutar de las bendiciones espirituales, pero estoy frustrado. El propósito es que, viéndonos en esa condición, podamos clamar al Señor y decirle, Señor, heme aquí. Soy débil, soy vulnerable, soy fácilmente influenciable por el mundo. Y es que cuando dejo la comunión contigo, me vuelvo presa fácil de esta filosofía de vida del mundo. Y me encuentro atorado y me encuentro estancado. Pero gracias, Señor, porque tú me hablas, porque tú me muestras y sigues haciendo este llamado. Todo aquel que quiera. Y mi hermano, mi hermana, si estás en esta situación, es mi deseo que quieras. Es mi oración que quieras. No por el bienestar mío, aunque me bendice, sino por tu propio bienestar. Basta ya de cristianismos estériles, mediocres, y seamos de aquellos quienes se rinden al Señor. Y también quisiera hacer un llamado, si hay alguien aquí quien no conoce a Cristo, el Señor está haciendo este llamado, un llamado para
rendir tu vida al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo confío en que tú moriste en la cruz, y esa muerte en la cruz hace posible que, si yo creo, tenga vida eterna. Y tú perdonas mis pecados y seas mi Señor. Seguimos haciendo ese llamado y lo seguiremos haciendo. Pero también quiero tomarme un minuto nada más para, ya que hablamos de la familia, del matrimonio, si está aquí tu esposa, tu esposo, tus hijos, y sientes en tu corazón abrazarles y orar con ellos ahí en voz alta mientras que nosotros cantamos y adoramos al Señor, bien puedes hacerlo. Hay libertad y nadie te va a detener. Si quieres ir allí con tu familia, con tu esposa, y decirle: te amo. Si es necesario pedir perdón por algo, puedes hacerlo y decirle: perdóname, mientras que cantamos y adoramos.